Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer algo diferente a lo que acostumbramos aquí en el canal, y es que acabo de conseguir un sistema inalámbrico. Estos sistemas inalámbricos reducen por completo el uso de cable, como este, y es que la verdad yo me muevo mucho en las presentaciones en vivo, y uno de mis mayores miedos es caerme en el escenario, y he estado muy cerca de conseguirlo bastantes veces. Entonces decidí comprar este producto y hacerle una pequeña review, ya que cuando yo hice mi investigación no encontré muchos videos acerca de este. Encontré tal vez uno o dos videos y no estaban muy bien explicados, como que no te daban a entender si el producto era bueno o no. Entonces decidí hacer un review por mí mismo y espero que les ayude si ustedes están buscando un producto similar a este o si no sabían que existía un producto que podía eliminar los cables, pues ahora lo saben. Y bien, antes de comenzar quiero agradecerle a todos los Patreons ya que gracias a su contribución fue posible hacer esta compra. Voy a poner sus nombrecitos por aquí en algún lado de la pantalla. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo y sin más, vamos a comenzar. Y bueno, aquí ya tengo la caja con el producto. Lo abrí ayer porque quería tomarle una foto para que todos los Patreon vieran lo que se pudo lograr gracias a su apoyo. Y aquí está la caja, no la he abierto. Es una caja bastante pequeña, muy bonita por cierto. Y bueno, antes de abrirlo quiero comentarles por qué me decidí por esta marca. Y es que la verdad tenía muy buenas reviews en Amazon y por las características que tiene, la verdad es que suenan bastante bien. Tiene una gran duración de pila de 8 horas. El rango es creo que aproximadamente 100 pies. Y lo más importante que siento yo que alguien tiene que buscar en estos productos es que la latencia es muy baja. Y es muy importante porque creo que tú necesitas saber que realmente lo que tú estás tocando es lo que se está escuchando en ese momento. Entonces, el saber que el producto es muy responsivo a lo que tú estás tocando en vivo, de verdad que te da una gran confianza. Entonces, bien, vamos a abrirlo ya de una vez. A ver. Ok, levantamos la tapita. Aquí tenemos lo que parece ser el manual. Y aquí están. La verdad que se ven bastante bien. Y pues tenemos el transmisor y tenemos el receptor. Muy bien, vamos a irlo sacando de su cajita. La verdad es que el estuche está bastante bien. Son de esos estuches que te dan ganas de conservarlos y no tirarlos porque la verdad es que yo creo que aquí los voy a transportar siempre. No se aprecia muy bien creo ahí, pero está muy acolchonadito. Ahí se ve un poquito mejor. La verdad es que está muy cool. Y tiene su espacio también para el cable. Y bueno, pues aquí ya los tenemos. La verdad que el producto al tacto no se siente frágil. Obviamente, pues sí hay que evitar, ¿no? Lo más posible que no se caiga, ¿no? Como algún cuidado que le daríamos a algún micrófono. Pero la verdad es que el material no se ve de mala calidad, se ve bastante bien. Pues tenemos en ambos botón de encendido. Tenemos el botón para cambiar de canales porque admite varios canales, creo que hasta 4 canales por si llegáramos a tener varios y necesitáramos cambiar entre señales de diferentes dispositivos a los que estemos usándolo, se puede llegar a hacer. Y bueno, ese es el plug. También la ventaja de este producto es que se puede girar en varias direcciones, entonces puedes acomodarlo de manera que no te estorbe a la hora de tocar. De por sí, quiero decirles que es muy pequeño, la verdad, a ver, en comparación a un teléfono. O sea, vean, es casi la mitad de lo que es mi teléfono y tampoco es tan ancho. Espero que no necesitemos cargarlo ni nada. Por lo general siempre tienen un poquito de pila como para que lo uses y después ya que los puedas cargar. Entonces yo espero que no necesitemos cargarlos ahorita. Pero bueno, voy a leer el manual. Bueno, aquí vienen algunas especificaciones que quería mencionar. Y es que el sample rate es de 24 bits, que es bastante profesional. Tenemos una banda ancha de 5.8 GHz. Por lo general, la mayoría de los productos manejan creo que 2.4, entonces esto prácticamente es el doble. Y la latencia es de 5.6 ms y el rango es de 30 metros o 15 metros si es que hay una pared de por medio. Y bueno, el manual no tiene mucho realmente, es algo que también es muy sencillo de usar, básicamente pues es el mismo concepto de un cable, ¿no? Una punta y otra punta, entonces pues no tiene mucho el manual, simplemente te explica
los estados de la batería, cuando prende el LED de algún color, qué es lo que significa, y pues básicamente como que digamos las características más generales del producto. Y pues bueno, sin más, vamos a probarlo ya. Y voy a intentar tocar algunas cositas como para ver yo realmente y voy a explicar al mismo tiempo que estoy tocando cómo es que yo lo siento, si noto la diferencia realmente entre lo que es usar esto y lo que es usar un cable convencional. Y después daré como mi opinión general de lo que es este producto. Y aquí tenemos bastantes juguetes. Y ahí está. La verdad es que aquí también no hay mucho problema porque como está muy planito, entonces no se llega a interferir. De todas maneras, ustedes dependiendo también su amplificador, verán cuál es la posición que más le conviene. La verdad es que yo la siento bastante bien así. Y bueno, vamos ahora sí a encender ambos productos para ver ya realmente cómo es la prueba. Y bueno, gente, aquí ya tenemos em, el transmisor colocado en el bajo. Algo que me doy cuenta es que pensé que esto iba a ser un poco más fijo, pero como que tiende a bajarse el transmisor, ahí lo pueden ver. No es tanto problema, creo yo. Siento que mientras no se salga realmente el cable, no debe de haber mayor tema. Pero bueno, como pueden ver, la verdad es que es muy pequeño, casi ni siquiera se dan cuenta, ¿no? De que lo tenemos ahí. Incluso puede ser como, parece ser que es parte como del talí. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta. Ya está encendido. De hecho, ya se puede notar. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a tocar un poquito para ver cómo se siente. Si llegamos a escuchar algún ruido. A ver, vamos a darle. Ok, la verdad es que no noto casi la diferencia entre un cable y esto. Muy responsivo, no hay nada de latencia. Lo que quiero hacer ahora es me voy a poner el talí y voy a empezar a caminar alrededor de mi cuarto para ver si sigue siendo tan perceptible. Aquí el ampli lo tengo pues a menos de 1 metro de mí, entonces voy a empezar a moverme y vamos a ver si sigue siendo tan responsivo. Y yo creo que después vamos a hacer una pequeña prueba en donde me voy a salir completamente del cuarto y vamos a ver hasta dónde realmente llega. Bueno, lo que es todo alrededor de mi cuarto, no hay nada de diferencia. Ahora sí vamos a hacer un poquito más de limit testing. Me voy a salir del cuarto y voy a ver en dónde empiezo a notar que la señal se pierde. Y vamos a intentar ver más o menos cuánto es la distancia realmente. Según esto me dice que es de 15 a 30 metros, dependiendo de si hay un obstáculo o no. Y pues vamos a ver si realmente es cierto. Para que puedan más o menos apreciar la distancia a la que me voy a mover, voy a empezar a grabar con el celular y me voy a mover para que ustedes vean más o menos cuánto es lo que voy a caminar. Y bueno, vamos a ir moviéndonos. Allá está mi cuarto. No sé cómo cuánto sea esto. Ok, aquí sí empiezo a notar ya la interferencia.
O no sé realmente si sí. No es interferencia, es mi culpa, no es interferencia. Simplemente como no estoy en el cuarto, lo escucho diferente, pero sigue siendo responsivo. Voy a meter al baño. Ah, bueno, aquí sí, ya se dejó de transmitir. Y bueno, se entiende un poco, ¿no? Vean cuántas paredes hay de por medio. Vamos a regresar. Y bueno, gente, para cerrar, mi opinión general del producto es bastante buena. Creo que cumple bastante bien con todo lo que prometen. En cuanto a la latencia, no se nota nada. Realmente es como si yo estuviera conectado con un cable. En ningún momento llegué a sentir que había algún tipo de lag. Fue bastante responsivo. Incluso cuando me movía a otros lados, yo pensé en un principio que había latencia, pero no, realmente como yo no estaba en el cuarto, no escuchaba bastante bien cómo venía el sonido, pero parece ser que es bastante responsivo incluso cuando hay alguna pared por medio. Y eso nos lleva al siguiente punto. En cuanto a la distancia, creo que también cumple lo que dice. Bueno, lo de las paredes creo que no hay tanto tema porque realmente cuando nosotros estamos tocando en vivo, nosotros vamos a tener nuestro amplificador o nuestra consola, digamos, directamente. Si acaso va a haber una bambalina, va a haber una pared, a lo mejor, dependiendo mucho de cómo esté el setup del lugar en donde vayas a tocar. Pero creo que no va a haber mucho problema, o sea, realmente si es una pared o si es una cortina, siento que no va a haber ningún tipo de tema. Próximamente tengo unos conciertos y voy a probar este producto para ver realmente si lo que digo es cierto, pero por lo poco que llegué a probar, creo que va a cumplir bastante bien cuando lo llegue a usar en presentaciones en vivo. También en cuanto al ruido, creo que no noté en ningún momento que metiera nada de ruido. Incluso a veces los cables llegan a meter un poquito de ruido cuando los mueves o cuando se llegan a enrollar mucho. Se escucha como un ruido blanco de fondo muy molesto, ¿no? A veces. Y en este prácticamente no hay nada de ruido, o sea, de verdad ahorita lo tengo conectado y no se escucha nada. Y bueno, en cuanto a la pila realmente no puedo opinar mucho porque es la primera vez que lo estoy usando. Tendré que ver con el tiempo si la pila me dura lo que promete, que son 8 horas. Pero la verdad es que es un punto bueno en todas las características que tiene. Si acaso hay algo que no es que sea malo, pero siento que podría mejorar, es la resistencia del producto. Bueno, como dije antes, obviamente no es un producto que está diseñado para que se esté golpeando, se esté rasguñando, lo que sea, pero pues sí daría un poquito más de confianza que el material fuera un poquito más resistente. Pero bueno, realmente como dije antes, no está diseñado para que tú lo estés golpeando o así. Y bueno, pues yo les voy a dejar un link en la descripción en el caso de que ustedes quieran comprar este mismo producto. Creo que el precio es bastante accesible. Realmente los cables instrumentales cada vez están un poco más caros, es lo que yo he notado. Traten de pensar en todos los cables que han comprado en su vida. Y entonces vale la pena ahorrar un poquito más para llegarse a comprar uno de estos. Yo lo compré en 1300 en Amazon. Creo que ronda por ahí de los 1600 también, pero hay unos cupones por si lo quieren comprar de que en las próximas semanas. Y a mí me salió en 1300 pesos. La verdad es que yo siento que es bastante buen precio para lo que es. Y bueno, nada, les voy a dejar un link en la descripción para que ustedes vayan a ver este producto por ustedes mismos en Amazon y decidan si lo quieren comprar. Y bueno, gente, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias a todos los Patreons nuevamente por hacer todo esto posible. Y bueno, yo los estaré viendo en otro video más adelante.